CCI Channel presenta Zona Neutra. Amigos y amigas de Zona Neutra, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio que todos los lunes en punto de las 8 de la noche nos reúne aquí frente a ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre los temas de interés nacional, internacional, los temas que más nos apasionan, pero también los temas que están en este momento en las primeras planas, en el interés colectivo. Las últimas semanas hemos estado abordando el tema de la indignación que producen los hechos de corrupción en el país. En el último programa conversábamos con nuestra colega Mayra Navarro sobre cómo la corrupción ha llegado a niveles tan escandalosos en el país que la gente ha decidido salir a la calle a manifestarse, a marchar con antorchas para demandar de su clase política mucha más transparencia, una lucha contra la corrupción, acabar con la impunidad en ese caso. También se han colado otros temas, como usted sabe, producto del calor político. Estamos en una sociedad que después de la crisis política del 2009 se ha politizado mucho. La gente sabe que es importante manifestarse, sabe que es importante expresarse y lo hace de la manera que puede. Cuando encuentra cerradas algunos canales, algunas vías, busca la calle. Y no solamente los indignados, como se denominan la oposición indignada, han salido a la calle, sino que también partidarios del partido de gobierno, del Partido Nacional, también se han manifestado en la calle apoyando al presidente Juan Orlando Hernández. Todo esto es el marco en el cual se ha estado debatiendo en las últimas semanas la eficacia del Estado de Honduras en la lucha anticorrupción. El escándalo que se dio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha llegado a proporciones tan grandes que no hay manera de permanecer con la vista de lado o hacerse el desentendido de lo que ha ocurrido aquí. Pasó a nuestra vista, frente a nuestros ojos, mientras personas utilizaban los recursos de invalidez, vejez y muerte, los recursos de los causavientes, de los prestatarios de esta institución, para darse una vida de lujos y riqueza. No es el primer caso. Este caso está actualmente en proceso en los tribunales, ha generado mucha discusión. En el pasado hemos tenido una larga trayectoria de casos que salieron a la luz pública y con los cuales no se hizo mayor cosa y que fueron generando esa bola de nieve que ahora podemos percibir en indignación, y que no es extraño que en la elección del 2013 haya surgido incluso un nuevo partido que utiliza esta lucha, la lucha anticorrupción, como principal mensaje. En el transcurso de los últimos 15, 20 años se ha creado institucionalidad para combatir la impunidad. Alguna de esa institucionalidad podemos señalar el Ministerio Público para defender los intereses de la sociedad, pero también la vieja Contraloría y Probidad Administrativa se modificaron en un Tribunal Superior de Cuentas para poder hacer auditoría. A la par de ellas surgen otras instituciones que representan los esfuerzos y el interés compartido no solo de miembros de sociedad civil, sino también de autoridades para buscar estrategias, para buscar las acciones más apropiadas para terminar con este flagelo, como se le suele denominar, que existe desde que la humanidad es humanidad, pero que en otras sociedades es menos tolerado. Honduras está debajo de los números 130, 140 en percepción de corrupción, y Transparencia Internacional tiene catalogado a nuestro país como uno de los países más corruptos del mundo. Aunque a usted no le guste, esa es la realidad. Estudios de opinión señalan que al menos 6 hondureños toleran o justifican actos de corrupción, aunque ellos mismos no estarían dispuestos a hacerlo. Hemos tenido buenos momentos en la lucha anticorrupción, hemos tenido sinsabores, y para hablar de ese tema hemos traído a una experta, a una especialista. Nos acompaña hoy la abogada Gabriela Castellanos. Ella es la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias por la invitación, un honor. Bueno, hemos hecho esta entrada porque a la gente se le olvida, al calor de las marchas, que actos de corrupción aquí hemos tenido casi desde el inicio de la vida republicana, muchos de ellos impunes. Se habla mucho de la construcción del ferrocarril interoceánico, recordamos el Banana Gate y otros escándalos que en la década de los 80, 90 y 2000 siempre se califican con un aso al final. Y al final, si este fuera el segurazo, hay algunas diferencias en esto. ¿Qué es el CNA, abogada? Porque la gente escucha las siglas, escucha Consejo Nacional Anticorrupción y a veces no precisa exactamente
¿Qué es esta institución que en estos momentos se encuentra muy bien representada por usted y otros funcionarios de esa institución? Muchísimas gracias y gracias también por la respuesta. En efecto, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, nace a partir del año 2005 mediante un decreto legislativo en virtud de ciertas disposiciones contentivas en las convenciones internacionales como de las Naciones Unidas contra la Corrupción o la OEA. A partir de esa fecha, el Consejo Nacional Anticorrupción se dedicó un poco más en el tema de auditoría social, en el tema de la prevención, que ciertamente es importante. Pero para estos momentos que sufre el país, se necesita más de una auditoría social, más de la prevención. Se necesita precisamente del combate de manera frontal, de manera directa, contra la corrupción. Es así que el Consejo Nacional Anticorrupción, con su órgano máximo de gobierno, que es representado por 12 organizaciones de la sociedad civil, llámese esta la Confraternidad Evangélica, la Iglesia Católica, FOPRIDE, los medios de comunicación, organizaciones campesinas, sindicatos y otras organizaciones. ¿Hay universidades también? Universidades, por supuesto, están representadas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como propietario y como suplente la Universidad UNITEC. Ellos hacen la elección a lo interno de las universidades. Así que 12 organizaciones de sociedad civil comprometidas en esta lucha y precisamente pues esto es lo que viene a generar esta nueva visión y esta nueva misión del Consejo Nacional Anticorrupción en estos momentos. Cuando la gente escucha la palabra corrupción, se imagina la participación de un servidor público, pero también hay participación de ciudadanos, malos ciudadanos que que delinquen o hacen delinquir, algunas personas dicen, al funcionario público. ¿Cómo podemos explicar a la gente qué es la corrupción por si en algún momento usted lo entiende como algo cotidiano? ¿Cuándo estamos frente a un acto de corrupción? Bien, fíjese que nosotros precisamente estamos lanzando en estos próximos días una campaña de concientización, una campaña que va dirigida a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero también va dirigido a los altos, medianos, funcionarios y también por supuesto que a los empleados. Cuando hablamos de corrupción, precisamente estamos hablando de funcionarios o empleados públicos y es lo que hemos visto de manera reiterada en las líneas de investigación que tiene actualmente la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA. Pero también hay colusión con empresarios, por supuesto, o con personas que están precisamente en estos actos irregulares conducentes a actos de corrupción. Nuestra legislación, Código Penal, no habla precisamente en el término de corrupción, pero sí nosotros encontramos los delitos que ya mencionan las convenciones internacionales, llámense esto abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito y otros más. Lo estamos viendo en todas las instituciones del Estado, desde el más alto funcionario hasta, por supuesto, los empleados de segunda, tercera y cuarta categoría. Estamos viendo actos de corrupción no solamente en personas realmente ya adultas, sino que bastante jóvenes. Así que este tema, este binomio corrupción-impunidad, lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestro país. Cuando vemos las instituciones donde se ha hablado últimamente que han estallado, como se dice, casos de corrupción, llamó mucho la atención que la mayoría de ellas son aquellas instituciones donde se ha guardado, por decir así, o se han hecho importantes reservas de dinero. Estamos hablando de los fondos de previsión, de maestros, de empleados públicos, de otras instituciones del Estado, incluso el mismo Colegio de Abogados tuvo un problema similar, y otras instituciones que en algún momento gozaban de importantes reservas estratégicas, Hondutel, instituciones que se caracterizaban por tener un sano funcionamiento y que captaban muchos recursos de sus usuarios. ¿Fallaron los mecanismos de vigilancia? Porque las leyes tienen mecanismos para evitar esto y la auditoría social o lo que sería en este caso la vigilancia ciudadana es un deber de todos nosotros y todas nosotras. Si existían esos mecanismos legales, esos marcos legales, ¿por qué fallaron? ¿Qué fue lo que no funcionó bien ahí? Sin duda alguna, podemos decirle que los procesos a lo interno de estas instituciones, que usted muy bien ha mencionado, han fallado totalmente. Y por supuesto que
como hondureños y como hondureñas sabemos sobre la aplicabilidad de la ley. El problema es precisamente que no se aplica y ese es el alto índice de impunidad. El Consejo Nacional Anticorrupción desde el año pasado, 2014, se dedicó a abrir líneas de investigación desde esta unidad que fue creada precisamente en febrero del año 2014. Hemos tenido líneas de investigación en el caso del Seguro Social, en el caso de Injupen, en el caso de cantidad de instituciones en donde hemos llevado información de inteligencia al Ministerio Público o al Tribunal Superior de Cuentas. Y vemos que los procesos, hay dos situaciones, o no existen procesos claros y contundentes donde se les diga qué hacer a los funcionarios o empleados, o si existen, son irrespetados, son violentados, son vulnerados. Esa es la situación. Donde recae el problema recae precisamente en las personas. Cuando las personas son impuestas en ciertas instituciones, llámese estas cabezas, por partidos políticos, ahí estamos dejando muy mal la institución, precisamente porque se cometen los actos irregulares conducentes a actos de corrupción, donde vemos que no existe una carrera sólida donde una persona va a dirigir una institución por su experiencia, por su capacidad, por su análisis, y simplemente tenemos políticos, activistas de los partidos políticos. Es ahí donde realmente vemos la debilidad de las instituciones. Y precisamente cuando existe esta debilidad en las instituciones por ese factor, es que no existe credibilidad en estas instituciones. No son efectivas precisamente en el tema en combate a la corrupción. Cuando el CNA se crea en 2005 era un reconocimiento que había que enfrentar el desafío que representaba la corrupción en ese momento. Se planteó prevención, se plantearon acciones de auditoría social. No obstante, llega un momento en el CNA que se dan cuenta que no basta con promover y educar, que hay que, utilicemos la palabra, colaborar más activamente en la persecución de estos delitos. ¿Cuáles son los riesgos que implica este trabajo? Bueno, fíjese que me gustaría, si usted me lo permite, decirle que en el año 2013 las mismas 12 organizaciones que componen el órgano máximo del Consejo Nacional Anticorrupción se dan cuenta que falta algo más, que el Consejo Nacional Anticorrupción no puede solamente estar auditando y dar informes y estar pagando consultorías y tener una y otra actividad importante, sí, pero no que está combatiendo de manera frontal la corrupción. Así que a finales, en el último trimestre del año 2013, se reorganiza, se hace un replanteamiento en el Consejo Nacional Anticorrupción, quitan la figura de coordinador o coordinadora, que pues estuvo desde el 2005, y se dice que ahora luego del máximo órgano de gobierno, como la Asamblea, se va a crear un comité técnico. Precisamente eso es lo que tenemos el día de hoy. Este comité técnico está representado por el pastor Alberto Solórzano de la Confraternidad Evangélica, el padre Carlos Rubio de la Iglesia Católica y el ingeniero Arnaldo Bueso de FOPRIDE. Es ahí donde inician procesos realmente importantes para la vida del CNA. En efecto, después de esta nueva reestructura del Consejo Nacional Anticorrupción y donde se implementa la unidad de investigación, que es una unidad que recibe denuncia o que trabaja de oficio investigando y que por supuesto una vez que se lleva esta información de inteligencia a las autoridades, a la institución, hay un seguimiento y por supuesto que hay un respaldo para que esas investigaciones que el CNA presenta posteriormente concluyan con un requerimiento fiscal y por supuesto que se judicialicen las causas. Sí hay muchos retos. Nos enfrentamos a situaciones realmente difíciles en el combate a la corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción tiene un presupuesto. Al inicio, 2005, tenía un presupuesto de 23 millones de lempiras. Este año se ha reducido por parte del Congreso Nacional y tenemos 20 millones de lempiras, así que no es fácil, ¿verdad? Pero 23 millones de aquel tiempo son mucho. 20 millones de ahora son mucho menos en términos adquisitivos de lo que había hace 10 años. Imagínese usted qué difícil es combatir la corrupción, este monstruo, ¿verdad?, que es la corrupción, con 20 millones de lempiras. Una reducción a partir del 2005
por las líneas presupuestarias del Congreso Nacional. En efecto, nosotros hicimos ya cierta incidencia y cabildeo para que mínimamente pues, se respete el presupuesto original del Consejo Nacional. Así que nos enfrentamos a grandes retos, no solamente presupuestarios, por supuesto que en la actividad el Consejo Nacional Anticorrupción desde el año pasado plantea también una reforma a la ley, unas reformas administrativas, pero por supuesto reformas técnicas de peso, ¿verdad? Y ya pues las enviamos al Congreso Nacional y seguimos pues en espera de una respuesta positiva por ese poder del Estado. Y ya en la vida diaria, pues nosotros señalamos, perseguimos los actos de corrupción, no perseguimos a personas meramente, o no perseguimos a personas bajo un partido político que se ha mencionado en estos últimos meses. Nosotros investigamos y llevamos esto al Ministerio Público, lo llevamos con una carga probatoria suficiente para que no seamos posteriormente querellados, ¿verdad?, con responsabilidad. Así que en el diario vivir nos enfrentamos a una cantidad de retos importantes. Cuando ustedes asumen este nuevo equipo técnico que conforma el CNA, inmediatamente hacen un diagnóstico de situación seguramente. ¿Evaluaron cuáles habían sido los grandes errores o cuáles eran las lecciones aprendidas de la lucha anticorrupción de los últimos 10, 15 años? Por supuesto, y eso lo tenemos precisamente, como usted muy bien lo señala, bajo un diagnóstico, pero no nos quedamos allí. Realmente revisamos esto con los órganos de gobierno del CNA, pero dijimos, bueno, no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que seguir, tenemos que ser proactivos, tenemos realmente que tomar esta tarea mucho más seria y cómo combatir la corrupción. Es así que el primer caso que el Consejo Nacional Anticorrupción inicia bajo una línea de investigación fue el caso del Seguro Social. Actualmente el CNA le ha aportado aproximadamente 6 líneas de investigación al Ministerio Público y creo que 2 al Tribunal Superior de Cuentas. También seguimos investigando y ya hemos aportado 2 líneas de investigación en el caso de Injupen, en el caso del Registro Nacional de las Personas, en el caso del Consejo Nacional contra el Narcotráfico, en el caso del proyecto de seguridad ciudadana de la Alcaldía de La Ceiba. Hemos aportado también alrededor de 5 o 6 investigaciones en casos de alcaldías de todo el territorio nacional. Y bueno, yo puedo seguir con la lista. Creo que algo importante a destacar es que el Consejo Nacional Anticorrupción, con la primera línea de investigación que iniciamos en el caso del Seguro Social, tuvimos la capacidad de llevarle al Ministerio Público más de 30 bienes, llámese esto, bienes muebles o inmuebles, y la mayoría de estos bienes que nosotros llegamos, que suma una gran cantidad de dinero, estamos hablando de millones y millones de lempiras, han sido asegurados, ¿verdad? Y nosotros seguimos entonces a la espera de que ese aseguramiento, al final pues el dinero que se pueda tomar de esos bienes, lleguen precisamente al Instituto Hondureño de Seguridad Social que tanto lo necesita hoy en día. Cuando el Ministerio Público crea las fiscalías especiales, una de las fiscalías especiales que crea es la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción. Durante muchos años se planteaba que una de las grandes dificultades para que esta fiscalía diera resultados era la complejidad en la investigación. Y se dice que en general una de las razones de la impunidad en el país es que ese es el talón de Aquiles, la investigación. Ustedes demuestran con este tipo de pruebas que llegaron a esta causa que cuando se quiere se puede. Es así. La verdad es que nosotros identificamos a lo interno del Consejo Nacional Anticorrupción qué es lo que necesitábamos. Y usted muy bien lo dice. Uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio Público es el tema de la investigación y por supuesto que podemos hablar también de la mora, ¿verdad? Hay una mora excesiva en cada una de las fiscalías que tiene el Ministerio Público. Cuando identificamos esta situación, pues la unidad está conformada con personas de experiencia, personas con capacidad, personas que realmente conocen sobre el tema de investigación. Yo le puedo decir que esta unidad que dirige el abogado Dagoberto Aspra tiene técnicos en investigación, tiene técnicos en analistas jurídicos y también tiene técnicos en temas financieros. Cuando hablamos de corrupción estamos hablando evidentemente
de dinero. Así que también se necesita procesar toda esta información y esto pues debe de ser personas conocedoras, personas que entienden muy bien del tema finanzas, de economía, cómo se puede borrar información, cómo puede adulterarse información, cómo puede esconderse información. Así que el CNA tiene una muy buena estructura en ese tema y precisamente por eso pues tenemos el trabajo ya como resultado en 1 año, 4 meses. Eso le quería preguntar, porque la gente tiene muy claro que cuando se trata de un delito contra la vida, el criminal lo que busca es eliminar rastros de su participación en la escena. Cuando se trata de un delito contra la propiedad, igual. Así es. Pero cuando se trata de delitos de corrupción, ¿qué es lo que normalmente, y esto es bueno que la gente lo escuche, qué es lo que normalmente busca esconder el perpetrador de un delito de corrupción? Es precisamente la parte económica, el dinero. Yo le puedo decir de manera a ejemplo para que la gente nos entienda precisamente de qué estamos hablando. El CNA ha investigado a personas de segunda, tercera y cuarta categoría en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y por supuesto que hemos apuntado también al exdirector de esta institución, también apuntamos al señor Bertetti, que ya guarda prisión, por supuesto, y la persona que estaba en el tema de bodega, ¿verdad? Compras. Eso de compras, así es. Hemos estado, entonces podemos decir que hemos identificado tanto a altos funcionarios como a empleados de baja categoría. Y lo que hemos visto en cada una de estas líneas de investigación es que nosotros damos con situaciones fraudulentas, con situaciones irregulares, cuando se está hablando de dinero, cómo se esconde el dinero, cómo se trafica con presupuesto institucional, cómo se trafica con el erario público de una institución. Pero no hay una ley de contratación del Estado, abogada, que ha quedado superada por la picardía de la gente esta ley. Por supuesto, porque no se aplica. Hemos visto, por ejemplo, y siempre recalco en el mismo hecho del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando pues se contrató a diversas empresas, como Consejo Nacional Anticorrupción, nosotros sacamos una línea de investigación a las empresas fantasmas o a las empresas fachadas que tuvieron contratos con el Seguro Social y hemos identificado que en solo unas cuantas empresas fantasmas o fachadas pues se le quitó del presupuesto del Seguro Social más de 320 millones de lempiras y vemos también entonces cómo esta contratación de estas empresas no van a apego, no van de acuerdo a precisamente la ley que usted ya menciona. Lo que llama la atención es que si uno le da crédito a todo lo que ha salido en los medios de comunicación, en algunos casos era fácil identificar que se trataba de empresas falsas porque daban los mismos números de teléfono, las mismas direcciones y bastaba con ir a buscar la empresa para darse cuenta que la empresa era inexistente. Así es, y como usted dice, los números telefónicos a veces de los mismos domicilios de las personas que actuaban como gerente de estas empresas o como socios de estas empresas, o fácilmente se podía señalar que estas empresas no estaban legalmente constituidas, legalmente que deben de cumplir un proceso ante una contratación de una institución del Estado. Bueno, escuchen ustedes, la abogada Gabriela Castellanos les está planteando que efectivamente había muchos datos que estaban a la vista, pero que había que hacer una rigurosa búsqueda de estos requisitos, un riguroso escrutinio de si las personas que comparecían como contratistas del Estado eran efectivamente empresas constituidas legalmente. Ya no digamos cuando se trataba de personas que utilizaban su nombre en vez del de otro, como se suele llamar coloquialmente, testaferros o prestanombres. Vamos a seguir hablando sobre cómo el CNA ha descubierto que se hace corrupción en Honduras, porque todo el mundo habla de la corrupción y es un tema que antes la gente quería ocultar. Hoy no, hoy ha salido a la calle la molestia, ha salido a la luz pública la incomodidad y, hay que decirlo, en buena medida se ha debido al trabajo que estos hondureños y hondureñas, como la abogada Castellanos, han venido desarrollando en el CNA junto con las autoridades de esta institución, de este consejo, lo que ha permitido que la gente empiece a darse cuenta que hay que hablar de corrupción en voz alta. Hay que hablarlo, hay que decírselo a los hijos, que los hijos vean y se den cuenta que el que es corrupto o el que corrompe
solo tiene un destino, la cárcel. Vamos a volver después de unos mensajes. Estamos en Zona Neutra con la abogada Gabriela Castellanos. Ella es directora ejecutiva del CNA, del Consejo Nacional Anticorrupción. Volvemos después de unos mensajes. Busca tu canal René Peñalba TV en YouTube. Videos de los mensajes, conferencias y programas realidades están ahora a tu alcance con un solo clic. No consiste en la abundancia de bienes que posea. ¿Por qué no podemos escuchar a una persona sin emitir un juicio sobre ella? También puedes suscribirte para recibir notificaciones cada vez que se presente un nuevo video. Busca tu canal René Peñalba TV en YouTube. El mensaje de esperanza y salvación está a tu alcance. Amigos y amigas de Zona Neutra, continuamos hoy conversando sobre los logros y los sinsabores en la lucha anticorrupción. Y para hablar del tema tenemos a una especialista. Usted se ha acostumbrado a verla últimamente, en el último año y medio, en los medios de comunicación y se ha convertido en una de las voces que llaman a prestarle mucha atención a la corrupción que ha campeado en este país. Pero no solamente para mostrarla, sino para buscar castigo para que se acabe la impunidad. Nos referimos a la abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA. Cuando uno ve el caso del seguro, pareciera que fuera un caso, y de hecho lo es un caso paradigmático. En este caso del Seguro Social, que por sus dimensiones ha generado lo que vemos ahora en las calles, la gente protestando, la molestia e incluso la obligada actuación de las autoridades del país, porque es un hecho innegable, no puede hacerse más que combatirlo. Pareciera que es un curso, una cátedra de cómo se debe hacer corrupción en una institución del Estado. ¿Qué prácticas vemos en el caso del seguro, aparte de las que hemos mencionado, que nos muestran de que efectivamente aquel dicho de que en el arca abierta el justo peca, una, y segunda, de que muchas veces es complicado poner a los conejos a cuidar las zanahorias? Así es. El tema del Seguro Social es un tema de corrupción emblemático. Estamos viendo que todo el presupuesto, o la mayoría de presupuesto, porque hay que apartar los sueldos y salarios, estamos hablando de más de 5.000 millones de lempiras que fueron pues definitivamente mal utilizados, que fueron a caer a manos de corruptos y de corruptas, que el Consejo Nacional Anticorrupción ya en su momento ha señalado, pero sabemos que falta mucho más. El CNA, mientras más investiga, entre más líneas de investigación tiene, en este caso, más puede encontrar. Y precisamente nos hemos encontrado con un tema que lo estamos viendo también en otras instituciones, que son las redes, ¿verdad? No estamos hablando de la participación de una o dos personas en una línea de investigación. Estamos hablando de redes muy bien estructuradas, desde la cabeza de un instituto, así como también de empleados de cuarta y tercera categoría. Así que el tema es bastante complejo. Entendemos precisamente por qué fue creada esta unidad de apoyo fiscal desde el Ministerio Público cuando se habló de la corrupción en el Seguro Social y que en primer momento se determinó que habían más de 15 líneas de investigación. Yo creo que hoy por hoy esta unidad tiene más de 30 líneas de investigación. Esa es una investigación súper compleja. Sumamente compleja. Porque hay que poner prueba para cada cosa que se dice en la acusación. Por supuesto, y ahí es donde nosotros entendemos y lo decimos de manera bastante comprometida, decir, bueno, sabemos que el caso del Seguro Social no es un caso fácil de corrupción, sabemos que hay una red en donde hay que investigar más allá de lo que el mismo Ministerio Público está acostumbrado de investigar en casos de corrupción. Es por eso que nosotros también conocemos que se necesitan muchos técnicos, analistas jurídicos, financieros y más allá, pero también no podemos dejar de lado de que así como el CNA ha presentado líneas de investigación
en casos de 5, 6 meses y a veces menos, también nosotros eso es lo que estamos pidiendo ante estas autoridades, de que si nosotros ya llevamos información de inteligencia, pues el Ministerio Público toca respaldar e investigar por parte de ellos y presentar requerimientos fiscales y judicializar las causas, que precisamente es lo que hoy por hoy toda la población, todos los hondureños es que estamos exigiendo. Cuando uno ve el caso del seguro puede quedarse enfocado en este caso, no es la única área. Si vemos lo que pasaba en el caso del seguro social, buena parte del origen de la corrupción está en el tema de la provisión de servicios y la provisión de recursos para trabajo, digámoslo así. El Estado necesita insumos para hacer insumos médicos o necesita insumos en otras instituciones del Estado. Mucho se ha hablado en el pasado, no vamos a mencionar instituciones de manera precisa, pero que en cualquier lugar donde el Estado tenga que comprar y adquirir bienes o servicios, es un espacio propicio para la corrupción. Totalmente. Para que la gente lo identifique, ¿cuándo podemos nosotros, no presumir, pero podemos sospechar que existe corrupción? Sí, mire que usted ha tocado un tema muy importante y no solamente lo vemos en el caso del Seguro Social, sino que también ya como CNA hemos entregado al Ministerio Público una línea realmente fuerte, una línea importante de investigación en el caso de salud pública. Y eso es lo que estamos viendo en estas instituciones. No se respetan procesos y cuando se respetan los procesos, estos procesos vienen amañados. En el tema de la compra de suministros, ¿verdad?, de medicamentos en este caso, o de bienes y servicios, hacen la compra menor a 500,000 lempiras, lo que la ley ya establece, para que no existan licitaciones. O sea, se aprovecha claros, esa ventana por supuesto, de oportunidad que da la misma ley. Y se mira entonces que la misma empresa, ya sea esta legalmente constituida o no, ¿verdad?, está en estos procesos acumulando varias ofertas, en donde entra 1, 2, 3, 4 veces con un monto menor a 500,000 lempiras para no entrar a licitaciones. Pero eso debería llamar la atención del que está comprando. Por supuesto. Y es que muchas veces el que está comprando está coludido con la empresa que está ofertando. Entonces así es un tema bastante claro que lo hemos visto en todo este marco de la investigación que tiene el CNA a partir de 1 año, 4 meses. Así que ya hay una alarma importantísimo en donde se debe de poner atención, y no solamente atención desde las cabezas de estas instituciones, sino también desde otros órganos del gobierno, como poderes, precisamente para blindar estos procesos, que no se sigan dando y que las compras sean transparentes y que al final se pueda rendir cuentas. Se ha hablado mucho de que, al menos en el caso del Seguro Social, era evidente que la calidad de la atención había decaído, que cada vez era más frecuente que los pacientes y las pacientes recibieran solicitudes de compra de medicamentos que teóricamente deberían estar en las farmacias, en los almacenes del instituto, y que eso había estado ocurriendo de manera continua, de manera permanente durante 1 año, año y medio, la calidad del servicio decayendo. Mucha gente ha incluso dicho que muchos pacientes se quejaron, manifestaron que algo no estaba bien, pero que sus quejas cayeron en oídos sordos. La ciudadanía juega un papel muy importante cuando se trata de casos de corrupción. Por ejemplo, en una comunidad, en un municipio, se nos dice que va a haber una obra, pasan los meses, no ocurre la obra, y cuando ocurre es una obra de mala calidad. ¿La gente debe denunciar esos hechos? Está en la obligación de denunciar. La Constitución de la República señala que cuando un ciudadano o una ciudadana conoce de un acto irregular, y más allá cuando conduce actos de corrupción, está en la obligación de denunciar. Precisamente el Consejo Nacional Anticorrupción está trabajando fuertemente en el tema de la denuncia. ¿Puede la gente ir al CNA? Por supuesto que puede ir. Puede denunciar desde la página web del Consejo Nacional Anticorrupción, puede llegar al Consejo Nacional Anticorrupción, y precisamente nosotros pues respaldamos todas las acciones que un denunciante puede tener frente al CNA, frente a la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos. ¿Está expuesto un denunciante si hace esto? Bueno, la verdad es que nosotros pues no mencionamos ni siquiera el nombre, no cuidamos mucho la identidad del denunciante, si es que así
lo pide y de hecho en la mayoría de ocasiones eso se da. Usted ya lo ha dicho, por ejemplo en el tema de las alcaldías que nosotros hemos llegado información al Ministerio Público, hemos visto cómo las autoridades de las alcaldías o la parte administrativa de las alcaldías hacen mal uso de los recursos precisamente porque tienen una obra y esa obra es de muy mala calidad o ni siquiera se construye la obra que en papeles sí está, que en facturas sí está. O lo que se ofreció. Eso lo estamos viendo. Así que es evidente, la participación que los ciudadanos puedan tener en este tema es realmente importante para nosotros como una instancia de sociedad civil, y esto usted me va a permitir que lo repita porque en algún momento, bajo la beligerancia que tiene el CNA a partir de 1 año y medio, pues la gente dice que somos autoridad y que podemos presentar requerimiento y podemos llevar a la gente a cárcel, y no es así, somos una instancia de sociedad civil. Pero para nosotros el tema de la denuncia, de que el ciudadano se acerque, de que se quite un poco el miedo de esa cultura que vive el hondureño y la hondureña ya por mucho tiempo, es importante, pues porque las personas tienen documentos, las personas tienen información, y es ahí cuando el CNA puede entrar a investigar de manera más rápida y contundente. ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente, aparte de la denuncia, para evitar que estos actos sigan ocurriendo en el futuro? Exigirle a los funcionarios, a los políticos, que sean transparentes, que realmente utilicen el erario público para beneficio común, para el beneficio de todos y no para el beneficio de ciertos particulares, que ya vemos pues siempre nuevos ricos en cada una de las administraciones y de los nuevos gobiernos. El ciudadano tiene esa competencia, ser veedor social, denunciar precisamente alguna situación irregular. No estamos diciendo que lleve pues un documento, ¿verdad?, totalmente respaldado, pero sí decir, esta alcaldía, esta institución tiene este presupuesto y nosotros estamos viendo que este presupuesto no se está utilizando para el bien común, y ya hemos tenido algunas experiencias importantes, exitosas, para que el CNA comience a investigar. Hablamos de que algunas normativas han sido ya superadas por, lo vuelvo a decir de esa manera para que la gente lo entienda, por la habilidad y la picardía de los que quieren hacerse de los bienes públicos o aprovechar sus posiciones de influencia para hacerse de la cosa pública, de los bienes del Estado, de los bienes de todos y todas. ¿En qué circunstancias podemos nosotros estar viendo un acto de corrupción y haber sentido? Quiero explicarlo de una manera que la gente que nos está viendo lo escucha. Hay cosas que pasan todos los días que nos hemos acostumbrado a ver como normales. Sí. ¿Cuáles de esas conductas han podido ustedes darse cuenta en el CNA que hacen mucho daño a la cultura de denuncia? ¿Qué cosas ve la gente normal o acepta como normales que hacen que estas leyes, como la ley de contratación del Estado u otras normativas como la ley de municipalidades, queden, como se dice coloquialmente, como papel mojado? ¿Qué cosas acepta la gente ahora que no debería aceptar? Precisamente pagar. Un ejemplo importantísimo y claro y que la gente lo maneja de manera contundente es pagar por los trámites, que no deben de tener un pago adicional que el normal cuando se va a un banco y efectuar un pago por un trámite institucional, un trámite que sea de gobierno. Nosotros hemos visto precisamente que hay una colusión entre empleado público y el usuario, y eso es realmente que nos preocupa muchísimo, porque estamos entrando en una cultura de pasividad, en una cultura de aceptar la corrupción y decir, esto es normal, para que mi trámite salga más rápido, pues hay que pagar, hay que hacerlo. Y estamos cayendo en ese error mucho de los hondureños y muchas de las hondureñas, y es una preocupación que nosotros lo mencionamos pues en cada oportunidad que se nos da. El que un empleado de tercera, cuarta categoría, en que un funcionario tenga que pedir dádivas, tenga que cometer el delito de cohecho, en que un usuario diga, está bien, vamos a pagar, y es que, mire, es una situación grave, realmente totalmente grave, porque estamos aceptando nosotros, los que somos de sociedad civil y que necesitamos siempre un trámite frente a una institución, que hay que pagar para que el trámite salga rápido, o que salga mejor, o que se cobre de manera diferente, no justo a lo que se debe de cobrar en una factura. Es una situación que nosotros lamentamos y que precisamente el CNA está trabajando en esta campaña de denuncia.
Y esta campaña de denuncia la hemos dividido en 3 fases. La primera fase es para decirle a los ciudadanos, miren, en nuestro país Honduras realmente podemos escribir un libro en temas de impacto de corrupción, ¿verdad? Ya usted al principio decía algunos de los temas y podemos estar aquí toda la tarde. ¿Cuánto se dejó de hacer en este país por la corrupción? ¿Cuánto se dejó de hacer? Ese es un valor que yo creo que en este momento nosotros no podemos medir, nosotros no podemos decir, pero la verdad es que tenemos un país miserable, tenemos un país empobrecido y es desde ahí donde podemos decir que la corrupción y con el binomio de la impunidad ha logrado sobrepasar cualquier ley, cualquier disposición, cualquier acción de justicia, cualquier acción legal y más allá, es una cultura el tema de la corrupción. Por ejemplo, no sé si la abogada coincidirá conmigo, pero ¿y yo qué gano? A veces algunos funcionarios o servidores públicos se le acerca el ciudadano o ciudadana para un trámite. Bueno, ¿yo qué voy a ganar por hacerle esto? O sea, haciendo como una sugerencia a que tiene que haber un beneficio adicional que el pago que reciben de manera periódica por sus servicios. O no me va a dar para los frescos. Así es. O ya sabe, que no tranza no avanza, dicen en México. Así ¿no? es. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer el ciudadano, por ejemplo, en un municipio? Hay herramientas que se han subutilizado, el cabildo abierto, la solicitud de plebiscito para algunas disposiciones, el interesarse en la auditoría social, que pareciera como que era un boom en algún momento y de repente nos acostumbramos a que los alcaldes o las alcaldías estaban pendientes de esta auditoría social o esta veeduría y se organizaban rápidamente veedurías amañadas o vigilancia amañada de procesos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos más allá de manifestarse, que es importante que lo hagan con antorchas o con su opinión pública o en marchas? ¿Cuál es el paso más allá de la indignación? Ok, me indigno, ¿cuál es la acción? Así es. Yo creo que es importante que el ciudadano y la ciudadana entienda que un empleado o un funcionario es un servidor público. Y precisamente cuando un empleado le dice yo que gano o me da para los frescos, es recordarle por qué está allí y por qué tiene un salario que precisamente es un salario que pagamos todos los hondureños y todas las hondureñas o la mayoría que pagamos nuestros impuestos. Por ejemplo, es recordarle cuál es su función como un servidor público, precisamente por eso está. Y luego viene el tema que hemos venido abordando en su programa y es denunciarlo. Precisamente a veces yo creo que no es importante solamente quedarnos con el tema que a nosotros como seres humanos nos compete bajo un trámite directo y decir hay que denunciar a este empleado, hay que llevarlo a otras situaciones, ¿verdad? Frente a autoridades. Está el CNA. Si nos dice que un empleado está sugiriendo o de manera directa está pidiendo que se le entregue una regalía o dinero en efectivo o un porcentaje, pues hay que denunciar. Yo creo que es aquí donde se le dice, hay que perder la cultura de miedo, hay que quitarnos esa venda de que la corrupción sigue y que no la podemos detener. Hay que decir precisamente, no podemos eliminar la corrupción. Hemos visto que la corrupción también está presente en aquellos países desarrollados. Un poco más sofisticada a veces, por supuesto, pero imagínese cómo entonces nosotros no la podemos tener, pero sí queremos decirle a la población que en la medida de que los ciudadanos denuncien estas situaciones es que se podrá detener y más allá también exigirle a nuestras autoridades, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, todo el Poder Judicial, que haga su trabajo. ¿Verdad? Estamos pensando, así es, los órganos de investigación, estamos pensando, y no es que quiero desacreditar instancias internacionales, no, pero la verdad que estamos pensando en irnos de manera internacional cuando nosotros los hondureños debemos de estar comprometidos, ¿verdad?, de exigirle a la autoridad que haga su trabajo. Cuando vemos el nivel de corrupción que tiene Honduras, posiblemente la gente tenga una sensación de desesperanza o desazón pensando que esto no tiene solución. Cuando ustedes empezaron su función en el CNA, ustedes revisaron experiencias exitosas, revisaron
qué países han logrado superar esta grave situación que tiene el país. Hay ejemplos virtuosos que nosotros podamos ver más allá del vecino país Guatemala, donde algunos países han logrado en un plazo de mediano plazo, esto no ocurre de un día para otro, cambiar esta dinámica de corrupción. Por supuesto, y también nos dimos a la tarea de investigar qué otro Consejo Nacional Anticorrupción existía en el mundo que fuera precisamente solo una instancia de sociedad civil. Y fíjese que hemos visto que no existe esta experiencia en otros países, que aquellas organizaciones que hacen el trabajo muy parecido que hacemos como Consejo Nacional Anticorrupción siempre dependen del gobierno. Pero sí vemos en la región países como Costa Rica, por supuesto, que tiene casos emblemáticos de corrupción y que han sido sancionados, precisamente, ¿verdad? Y ese es un tema que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, como decimos los hondureños. También ha ocurrido. En El Salvador también. Experiencias exitosas también no existe en Colombia, existe en Chile, si nos queremos ir ya a otros continentes. Hemos visto que sí se puede, pero que se necesita la suma de todos, que se necesita alzar la voz, pero de manera también responsable, saber lo que se está pidiendo, lo que se quiere. Y bueno, nosotros decimos, queremos procesos claros, queremos que las autoridades cumplan con su deber, cumplan con lo que la Constitución precisamente habla y pues presenta a cada uno de los funcionarios. Sí se pueden hacer cambios, hemos visto cambios importantes, falta mucho más por hacer y precisamente pues aquí está la voz de los ciudadanos que deben de tener ese compromiso también para exigirle. No estamos pidiéndole un favor a las autoridades, no decimos si se puede hacer, es que nosotros estamos en la autoridad de exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Bueno, y vamos a hablar un poco, porque creo que usted ya ha podido notar que estamos enrumbándonos a una actitud proactiva, positiva, no dejarnos abatir por este contexto que a veces puede parecer gris, complicado, con negros nubarrones en el horizonte. No, sí, hay posibilidades, pero eso no depende de otros más que de nosotros y nosotras mismas. Vamos a volver con la parte final del programa después de unos mensajes. Estamos en Zona Neutra con la abogada Gabriela Castellanos. Ella es la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Ya volvemos. Realidades con René Peñalba. Un programa en el que encontrará respuestas a problemas y situaciones de la vida diaria. Cómo enfrentarse a los diferentes conflictos que nos presenta el día a día. Realidades. Véalo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana y 10 de la noche por CC Channel. Estamos en Zona Neutra, hoy con la abogada Gabriela Castellanos. Ella es la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción y al despedir el anterior segmento estábamos hablando ya sobre algunas medidas que podrían darnos esperanza, que podrían mostrarnos que no podemos sentirnos derrotados, al contrario, hay un buen ambiente, diríamos nosotros, hay una toma de conciencia colectiva, hay un mensaje público por parte de las autoridades de la importancia de combatir la corrupción. La institucionalidad ha sido puesta contra la pared en los últimos meses. El trabajo que ha hecho el CNA ha desnudado que no necesariamente el trabajo de las autoridades es lo rápido y lo efectivo que uno desearía y tenemos una institucionalidad que ha sido cuestionada. Sistema de justicia penal, sistema de contralor, procesos de investigación. ¿Cuáles son los desafíos que seguramente está acometiendo el CNA para los próximos años con toda la intención de que esta lucha anticorrupción que ha iniciado no decaiga y nos lleve a los resultados esperados? Hay desafíos de país, no solo como Consejo Nacional Anticorrupción, y le puedo mencionar
que nosotros siempre nos vamos al origen y decimos los procesos, hay que ponerle realmente cuidado a los procesos. Los procesos nos dictan el fin de lo que queremos como país, eso es importante decirlo. El mencionar que estamos a las puertas, por ejemplo, de una elección de la Corte Suprema de Justicia, pero ¿cómo pensar en una sólida, en una fuerte, en una responsable? Hay una junta nominadora ahí. Pero entonces hay que revisar el papel de la Junta Nominadora. Hay que revisar si realmente en procesos anteriores el tema de la Junta Nominadora realmente se respeta, realmente existe un papel claro donde nos dice la Junta Nominadora tendrá este camino y este camino se tendrá que respetar ante las últimas consecuencias, o qué pasa en el minuto 90, como cada partido, cuando se cambian las cosas, cuando hay personas que integran un nuevo listado, cuando el trabajo de una Junta Nominadora cae de tantas horas de trabajo en virtud de que los políticos y las políticas cambian el juego. Así que precisamente hay que revisar procesos, no solamente el de la Corte Suprema de Justicia, sino que otros procesos también que están en el tema del Congreso Nacional. Mire usted lo que tenemos hoy como Ministerio Público, un Ministerio Público evidentemente politizado. ¿Deben rendir cuentas estas autoridades siempre de sus actuaciones periódicamente? Por supuesto, y es que eso es lo que también la población puede sumarse a pedir, y eso son peticiones realmente de acuerdo a la ley, que las autoridades rindan cuentas. Y cuando decimos rindan cuentas, no solamente nos vamos al papel del dinero, del efectivo, del presupuesto de las instituciones, no solo eso, sino que todo el trabajo técnico. ¿Cuánto tiempo lleva una autoridad en su cargo? ¿Qué es lo que ha desempeñado? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuáles han sido los éxitos? Y precisamente, pues revisar cuáles han sido las situaciones no tan buenas para pues tener un cambio efectivo en estas instituciones y en las autoridades. Yo creo que esto es importante. Así también el Consejo Nacional Anticorrupción, como yo le mencionaba anteriormente, pues ha solicitado una reforma a la ley del CNA. En su momento nosotros creemos que en el 2005 pues se plantearon situaciones importantes que ya no van de acuerdo a la realidad. Necesitamos que la creación de la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos que tenemos en el CNA hoy por hoy, que está funcionando al amparo de la Constitución de la República, pues ya se mire en el marco legal del CNA, en donde nosotros queremos como instancia de sociedad civil impulsar procesos. Lo que el CNA ha llevado al Ministerio Público y sabemos lo que hemos llevado, pues entonces que no quede engavetado, o que el documento no cambie el día de hoy a un escritorio y que el día de mañana cambie a otro escritorio y que no existan resoluciones claras y contundentes. Queremos ser un acusador privado, ya lo establece el Código Procesal Penal, no estamos hablando o crear una figura que no existe en nuestra legislación, y queremos empujar, queremos respaldar, queremos que si el Ministerio Público no actúa frente a las líneas de investigación del CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción sí pueda hacerlo. Y se puede blindar también, ¿verdad? Así como la ley se hace, se deshace. Yo creo que en el CNA actualmente existen procesos que deben de ser respetados, que hay 12 organizaciones, y por qué no extender esta solicitud que hace el CNA frente al marco legal de esta institución a otras organizaciones que realmente quieren luchar de manera frontal contra la corrupción. Si quisiera enviarle un mensaje, abogada, a la gente que nos está viendo en este momento en el programa sobre cómo sumarse a este cambio de actitud, este cambio institucional, ¿cuál sería el mensaje que le daría? Estamos contentas y contentos desde el CNA el escuchar que existen otras voces y que esas voces vienen del pueblo, que el pueblo es definitivamente el mayor afectado, los ciudadanos y las ciudadanas. Queremos decirles que no termine esta lucha acá, que no solamente sean las marchas, sino que realmente tengamos una propuesta a nuestras autoridades y decirle qué es lo que queremos como país. Y precisamente lo que hemos hablado en el programa, que denuncien, no solamente el Consejo Nacional Anticorrupción, existen otras instancias de sociedad civil, existe una línea precisamente desde el gobierno, pues hay que utilizar esos mecanismos y que también se nos quite un poco esa cultura de miedo, esa cultura de que es un país corrupto y que así nos vamos a quedar, sino que existan propuestas activas, proactivas, que nacen y que deben de nacer desde la población hondureña. Bueno, yo creo que me sumo a las voces de nuestros y nuestras televidentes que les tienen una felicitación al
a los amigos y amigas del CNA porque han recuperado esa voz que uno espera de organismos de la naturaleza del CNA. Y creo que el mensaje ha sido un llamado a todos ustedes, a todas ustedes, a recordar que la corrupción no la terminan solamente las autoridades, las instituciones o el CNA. Usted tiene un reto pendiente y una deuda pendiente con el país y con sus hijos e hijas. Usted puede acabar con la corrupción si se vuelve intolerante a la corrupción. No tolere la corrupción, no participe de actos ilícitos, no participe de cohecho activo ni de cohecho pasivo, no trafique con influencias, no quiera sacar ventaja de que conoce amigos o que tiene ventajas a la hora de generar un trámite que usted quiere que salga más rápido. Como lo ha dicho la abogada Castellanos, el fin de la corrupción inicia con usted. ¿Alguna palabra final? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para nosotros como CNA es sumamente importante porque es un mensaje claro que le estamos dando a la población hondureña y pues decir que se acerquen al CNA, nosotros pues definitivamente defendemos esta lucha porque queremos a nuestro país. ¿Dónde está el CNA? Por si la gente quiere. El Consejo Nacional Anticorrupción está a 2 cuadras atrás del Boulevard Morazán, donde eran las oficinas de Euroautos, ¿verdad? Así que los esperamos para que puedan denunciar. También pueden visitar la página del CNA, www.cna.hn, y también encuentran el vínculo para poder denunciar de manera directa. Es en la colonia San Carlos, correcto, Avenida República de México. Bueno, ya sabe usted dónde ir, a quién acudir, y ha podido escuchar que la institución está en buenas manos y que están con el propósito firme de poner su grano de arena. Terminarla es posible, pero nos va a tomar un buen tiempo. Hemos dejado que este problema crezca y lo peor que podíamos hacer era dejar que siguiera creciendo y no empezar con esta tarea. Muchas gracias, abogada. Les deseo éxitos como hondureño y creo que el público, seguramente nuestros compañeros aquí en el estudio desean que ustedes tengan éxito porque efectivamente no hay mal que dure 100 años y la corrupción puede acabar si nosotros nos proponemos que así sea. Recuerde, el programa se repite hoy a las 11 de la noche y mañana a las 11 de la mañana por este mismo canal. Soy Miguel Calix Martínez, esto fue Zona Neutra. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Que tengan feliz noche y feliz semana. Bendiciones. CC Channel presentó Zona Neutra.